Voy a tratar en este vídeo sobre los presupuestos de la responsabilidad civil. Podríamos ver 4 presupuestos. Uno es la conducta, otro es la injuricidad, otro es la culpabilidad y la imputabilidad. En primer lugar, la conducta. Para que haya responsabilidad civil debe haber una conducta humana que puede consistir en una acción o bien en una omisión. Y la acción puede ser una acción dolosa y una acción imprudente. ¿Qué significa una acción dolosa? Bueno, pues alguien que lleva a cabo una conducta a sabiendas del resultado que va a producir, mientras que una imprudente, el sujeto no conoce el resultado o no se representa en ese momento el resultado que va a producir, el daño que va a producir. Pues dolosa, pues alguien que prende fuego a un contenedor a sabiendas de que va a provocar un daño, ¿no? Va a provocar un incendio. Por ejemplo, imprudente, pues un accidente de tráfico. Quien está conduciendo comete una negligencia y no se está representando en ese momento que va a producir un daño con su accidente. Mientras que la omisión sería pues la inactividad para evitar un daño. Es decir, se exige pues, un deber de socorro, por ejemplo, para evitar un daño mayor a alguien pues, que necesita auxilio y no se auxilia, ¿no? Eso es una omisión que es no actuar cuando se exige actuar, y esa no actuación, esa pasividad, pues también puede provocar un daño. Por otra parte, otro presupuesto: para que haya responsabilidad civil es necesario que haya una conducta antijurídica, que se produzca un hecho antijurídico. ¿Cómo podemos definir antijurídico? Bueno, pues hay quien lo define como quien infringe una norma imperativa o prohibitiva y provoca un daño, y ya pues eso es algo antijurídico, un hecho antijurídico. Otros piensan que es bueno, pues el infringir la máxima de no dañar al otro, ¿no? El deber genérico que hay de no dañar al otro. Pero yendo a la práctica, quizás la definición más correcta de antijuricidad es que generalmente debemos considerar que todo daño ya es un hecho antijurídico. Y entonces, donde tendremos que poner, digamos, la diferencia está en aquellas situaciones donde ese daño debe ser soportado, donde hay un deber de soportar el daño. Es decir, todo daño es antijurídico, pero hay situaciones donde el daño se debe soportar, y por lo tanto eso quitaría la antijuricidad al daño, quitaría lo que es la ilegalidad a ese hecho dañoso. Y vamos a ver cuáles son estas situaciones, que son causas de justificación del daño. Causa de justificación del daño. Vamos a poner unos ejemplos sobre esto. Pues bien, en primer lugar, y la más común de todas, es aquellas situaciones donde se ejerce un derecho y pues provoca un daño. Por ejemplo, una fábrica ejerce su derecho a fabricar y por lo tanto a emitir gases, ¿no? Y esos gases pues provocan un daño en los vecinos, en el medio ambiente, un daño que existe el deber de soportar. Es decir, aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los límites tolerables y que la finalidad de la actuación que se lleva a cabo pues no sea el daño, sino que sea otra. En este caso pues la fabricación de algún producto. La fabricación de algún producto está amparada por el derecho del empresario y bueno, pues de forma digamos correlativa está causando pues un daño. Puede ser que en un estadio pues el ayuntamiento decida trasladarlo a otro sitio. De una manera correlativa le está causando a un daño pues a todos aquellos negocios que vivían del estadio, ¿no? Pero está en el derecho del ayuntamiento de trasladar el estadio. Es decir, cuando se ejerce un derecho legítimo y se provoca un daño de forma circunstancial, ese daño no es antijurídico, ¿vale? Y esto es pues bastante común y es algo que hay que tener en cuenta. Luego, por otra parte, tampoco habría daño cuando hay un consentimiento. Es decir, tampoco hay antijuricidad. Hay un daño, pues por ejemplo, una actividad de riesgo. Pongo aquí pues el ejemplo de un recortador.
Esto es una actividad de riesgo donde pues, se puede generar un daño, pero lo normal es que el recortador ponga en una cláusula que él renuncia a ejercitar algún tipo de acción frente al dueño del animal que le ha provocado un daño. Bueno, pues aquí hay un consentimiento y aquí hay que tener en cuenta el límite de qué es disponible y qué no es disponible, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en los derechos de los trabajadores no es disponible el renunciar a indemnizaciones por daños, ¿no? Aquí, bueno, pues esto depende un poco de cada situación y de cómo venga regulada en el ordenamiento. Otro hecho que no es antijurídico sería pues la legítima defensa, sería una causa de justificación. Está justificado quien pues por defenderse provoca un daño al agresor. El agresor no puede reclamar ese daño a aquella persona a la que le estaba agrediendo. Y luego pues finalmente el estado de necesidad, también parecido a la legítima defensa. Supongamos que bueno, pues, los bomberos, la policía, quien sea, corta un aeropuerto, corta el flujo de tráfico, está provocando un daño a pasajeros, un daño a compañías aéreas, etcétera. ¿Para qué? Para evitar un mal mayor, ¿no? Pues porque hay un peligro, para evitar un riesgo de un atentado o porque bueno, pues tienen que detener a alguien que está traficando con estupefacientes. Pues por cualquier causa, para evitar un mal mayor, se también pues, estaría justificado el provocar un daño. Esto es lo que se llama el estado de necesidad. Otro presupuesto importante es la responsabilidad civil. El tercero, la culpa. La culpabilidad. La culpa quiere decir que se puede pues, reprochar una conducta antijurídica que provoca un daño que es previsible o evitable. Es decir, exige para que haya culpa en la producción de un daño que sea previsible y evitable ese daño. Por lo tanto, cuando no es previsible o evitable, deben concurrir ambas. Esto debe quedar claro. Deben concurrir ambas, que sea previsible y evitable. Cuando no, como digo, no es falta alguna de ellas, es imprevisible o es inevitable, pues entonces estamos ante un caso fortuito, por ejemplo, o un caso de fuerza mayor, donde pues no se puede reprochar culpa alguna, donde no habría culpabilidad. En estos casos, si hay una indemnización, es una objetivización del riesgo, digamos. Se indemniza por una causa objetiva, pero no puede haber una culpa de un sujeto, no puede reprocharse nada, no puede haber culpabilidad. ¿Por qué? Pues porque falla la previsibilidad o falla el que el hecho sea evitable, ¿no? Es en los casos donde es imprevisible o inevitable, caso fortuito o fuerza mayor. Bien. ¿Y qué significa previsión? Bueno, pues la previsión significa que el juicio que una persona media se hubiera formado acerca de la posibilidad de que el daño se produjese. Y luego, por otra parte, en relación con la previsión está la precaución. La precaución comporta la adopción de las medidas de control y dominio de las cosas sujetas a nuestra disposición para evitar el daño. El descuido es la omisión pues, de estas medidas de precaución. Y en cuanto a la culpa, debemos distinguir que la culpa puede ser consciente o inconsciente. La culpa consciente es de aquella persona, puede contemplar la posibilidad de que el daño se produzca. Desecha que el daño se produzca, pero puede contemplar la posibilidad de que el mismo se produzca. Y la culpa inconsciente, pues es de aquel que en modo alguno podía representarse que el daño iba a ocurrir, ¿no? En modo alguno, pues cabía en su imaginación, digamos, que el daño se iba a producir, mientras que la culpa consciente sí que puede imaginarse que el daño va a producirse. Pues ponemos un ejemplo, una temeridad. Una temeridad al volante es una culpa consciente. Si alguien sabe que está cometiendo una temeridad, puede representarse, no puede, digamos, desechar que el daño se vaya a producir, aunque no quiera que se produzca.
Y mientras que la culpa inconsciente pues es alguien que no comete ninguna temeridad, que está obedeciendo las normas de cuidado, o por lo menos que él entiende que está obedeciendo las normas de cuidado, es decir, está llevando a cabo una conducta diligente y aún así el daño se produce, ¿no? Esto sería la culpa inconsciente. Y por último, un cuarto presupuesto es la imputabilidad. La imputabilidad. Y acerca de la imputabilidad, lo que podemos decir que se define la imputabilidad como el reproche que se puede hacer a alguien porque conoce las consecuencias del daño, conoce el significado del daño que está llevando a cabo. Bien, esto es una cosa obvia. Un incapacitado mental no puede ser imputado, no se le puede acarrear la responsabilidad, no se le puede condenar a ser responsable porque no es incapaz de representarse, es incapaz de asumir el significado y las consecuencias de sus actos, ¿no? Eso sería la imputabilidad. Y sobre la imputabilidad hay dos posiciones. Hay una posición que es la teoría de la irresponsabilidad, por la cual la imputabilidad, hago un paréntesis, está más desarrollada en el derecho penal. De hecho, pues ahí es donde más la doctrina ha abarcado el tema de la imputabilidad. Y la teoría de la responsabilidad lo que dice es que los irresponsables penalmente, pues también son irresponsables civilmente. Restringe la responsabilidad civil pues a los supuestos de responsabilidad penal. Y luego, por otra parte, hay una posición más abierta, que es necesario, que es suficiente con que haya un conocimiento de los hechos por parte de la persona, del menor, por ejemplo, o por parte de una persona que penalmente no sería reputada como responsable, pero civilmente sí, porque tiene pues un conocimiento mínimo de los hechos. Y aquí pues voy a poner tres ejemplos de tres países. Por ejemplo, en México no existe una norma concreta sobre quién es o quién no es responsable civilmente, sino que se entiende que si el menor tiene discernimiento sobre los hechos que está cometiendo, pues también el responsable se le puede condenar civilmente, ¿no? Se le puede imputar la responsabilidad civil. En el caso de Chile, pues hasta los 16 años también se ve un poco por discernimiento del menor. A partir de los 16 años, aunque no sea mayor de edad, ya es responsable civilmente, pero por debajo de los 16 años pues se ve un poco a discernimiento en cada caso concreto, el discernimiento que pueda tener el menor. Y en el caso de España, bueno, pues de 0 a 14 años no es responsable y de los 14 a los 18 años sí es responsable. Obviamente en todos estos casos la responsabilidad de los menores es junto con la de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los padres responden con los menores. No tendría sentido hacer responsable de un daño únicamente al menor, en primer lugar porque los menores suelen ser en el 99% de los casos insolventes, ¿no? Y hasta aquí los presupuestos de la responsabilidad civil.